González Prada, digamos, había denunciado, ¿no es cierto?, la construcción de la nación, porque había dicho que la nación era básicamente el relato de una élite criolla, ¿no es cierto?, que la nación se había constituido a espaldas del mundo indígena, que en ese momento eran las 3/4 partes del país y no más, ¿no? Y que entonces González Prada es el primero que, digamos, pone en escena el carácter absolutamente, digamos, excluyente, ¿no?, de la nación en el país. Y a eso González Prada le da un contenido político muy fuerte que Mariátegui va a heredar. Pues lo que pasa es que esto nos remonta a una discusión de cómo surgen las repúblicas, ¿no? Y el tipo de burguesía que emerge en reemplazo de la dominación colonial y cómo se va consolidando en estos países una oligarquía o una élite dominante que surge y se establece justamente vía exclusión de otros sectores sociales, ¿no? Vía marginación del derecho político que en estas sociedades tendrían que tener sectores indígenas, obreros, campesinos, ¿no? Toda esta diversidad afros, esta diversidad que generó el proceso, digamos, de construcción de Estado-nación, de república, pero también como herencia de la dominación colonial. Entonces, claro, estas burguesías, cuando en la evolución de la sociedad, del Estado-nación, se va configurando, digamos, sectores sociales de manera mucho más organizada. Para darte para señalar un caso, el movimiento obrero. El movimiento obrero en América Latina va a tener digamos que un impulso y un auge finales del siglo XIX en una parte de países en el siglo XX. Cuando esto toma forma, ¿no? Porque acuérdate que las luchas de los artesanos en el siglo XIX, pues sí que habían ideas del socialismo utópico, ¿no?, del liberalismo, de los masones, pero cuando el movimiento obrero empieza a tener, digamos, una dinámica también global, pero, digamos, un desarrollo orgánico y desde el punto de vista del pensamiento político en estas sociedades, pues es un riesgo y es un temor para los privilegios y para el orden establecido por esas oligarquías, ¿no? De allí su condena, su rechazo, su miedo. Lo fundamental es que el proyecto de Mariátegui va a pasar por un proyecto de crítica a la herencia colonial, un proyecto de descolonización del país, ¿no? Y entonces la manera de descolonizar al país
es decir, de superar el imaginario racista colonial y la estructura económica colonial, va a pasar inevitablemente y va a pasar fundamentalmente por una reivindicación del indio, no solamente de su cultura, sino por una observación de las relaciones de poder heredadas de la colonia, que no han sido tocadas por la República y que a Mariátegui le parecen fundamentales para democratizar el país y para refundar la nacionalidad. Luego del estudio de Mariátegui en textos marxistas de George Sorel y Antonio Labriola, fue partícipe de distintos movimientos sociales, como las protestas obreras, el movimiento universitario de esa época. Este entusiasmo de Mariátegui por las ideas y movimientos sociales que tenían una índole socialista lo lleva a la preparación de un comité socialista. El comité más adelante logra consolidarse y volverse la primera organización socialista a nivel político en el Perú. Algo a destacar de Mariátegui es que no solo se centra en el problema propios del ambiente limeño, como quizás lo hacía Aya de la Torre, sino que se basa y se extiende por todos los sectores del país, en especial los más olvidados, como lo puede ser el ambiente andino. Not far from this hacienda are many others, where the Indians with the same heritage are serfs, willing to bow down their heads in submission to the man who owns or rents them. Uno de los términos que acuña Aya de la Torre es referirse a lo que podemos llamar Hispanoamérica o Latinoamérica, como Indoamérica. Y sin embargo, por ejemplo, si algo está ausente en todo el pensamiento de Aya de la Torre, es darle algún tipo de papel protagónico a la población indígena. En Aya, la población indígena aparece como una población que necesita ser civilizada, poco más o menos. Es una posición, como podríamos decir, occidentalizante sobre el mundo indígena. Y es todo lo contrario en el caso de Mariátegui. Pero no lo es por, digamos, alguna creencia mesiánica o mística que se remonte al glorioso pasado incaico ni nada por el estilo, sino en razón de lo que más o menos es visible en las prácticas concretas de este mundo. Y eso yo creo que marca una diferencia crucial. La gran transformación con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923 y por la que vivieron, lucharon y muriendo con gloria millares de peruanos en los últimos 50 años. Como se sabe, Mariátegui no pudo recorrer el territorio nacional y esa era una época en que tampoco los indígenas acudían masivamente a Lima. De modo que mayormente sus referencias eran a través de distintos tipos de informantes y de lecturas. Una lectura muy importante es la de el libro Nuestra Comunidad Indígena de Hildebrando Castro Pozo, que aparece a mediados de los años 20, donde Castro Pozo muestra la vitalidad actual para esa época, ¿no?, de distintas comunidades
en la Sierra Norte y en la costa norte y en la Sierra Central, donde también se conocían casos de comunidades muy progresistas. Una de las más célebres era la de Muquillauyo, que por ejemplo estableció una planta productora de energía eléctrica a comienzos de siglo, y que gracias a esta planta se podía dar electricidad a la ciudad de Jauja. Entonces había una serie de ejemplos concretos de capacidad para moverse y aprovechar elementos de la modernidad que eran sumamente recientes, mientras que lo mismo no aparecía por el lado de la clase terrateniente. De modo que como el mismo Mariátegui lo dice, del mundo indígena le interesa más lo que ha quedado que lo que se ha perdido. No era un interés por el pasado, estrictamente, sino por lo que había en el presente. Y también así por las prácticas colectivas, agrarias y de construcción de infraestructuras. Era conocido el interés por la educación en las comunidades, la construcción de escuelas. Era conocida la hostilidad de los terratenientes frente a la educación de los indígenas, que llevaba a la destrucción de escuelas construidas por ellos, etc. Entonces, esas eran las imágenes que Mariátegui tenía del mundo indígena. En otras palabras, eran imágenes a partir de prácticas, no eran imágenes en términos de imaginarios más o menos ideológicos o mitificados. Si Mariátegui estuviese vivo, no sé exactamente cuál sería el diagnóstico que haría, pero en todo caso su perspectiva de conocimiento lo llevaría a preguntarse, bueno, pero ¿qué hacen en concreto los indígenas? ¿Qué hacen? ¿A través de qué formas organizativas desarrollan su vida? Y cómo se relacionan con el resto del país. Es decir, son preguntas por la práctica realmente existente, por así decirlo. Mariátegui creía mucho en los congresos, en los sindicatos, y por ejemplo lo resalta dentro de los 7 ensayos en el problema del indio. Según Thyssen, en 2017, era el momento oportuno para aprovechar las disposiciones favorables de Leguía, quien se proclamaba amigo de los campesinos al comienzo de su mandato. Los sindicatos para Mariátegui se empobrecen si solamente trabajan por reivindicaciones económicas. Las reivindicaciones económicas son sin duda fundamentales, son sin duda uno de los centros, pero el sindicato tiene que ser el germen de una nueva cultura y por lo tanto tiene que ir más allá de lo económico. Los sindicalistas tienen que enterarse de lo que ocurre en el mundo, tienen que formarse en filosofía, tienen que discutir el mundo a partir de nuevas ideas, tienen que instruirse, tienen que leer, tienen que mirar buen cine, tienen que ser promotores del deporte, promotores del arte, y entonces el sindicato tiene que ser un centro cultural en tanto el sindicato va a entenderse como heredado de la tradición anarquista, como un germen, como una célula de la nueva sociedad, ¿no? Y la nueva sociedad tiene que ser una sociedad que permita desarrollar, desplegar todas las habilidades del hombre, no solamente sus habilidades productivas, sino también sus habilidades cognitivas, sus habilidades estéticas, sus habilidades físicas.
¿no? Y entonces él tiene una concepción orgánica, ¿no? Totalizante, amplia del sindicato, ¿no? Todo lo, digamos, contrario a lo que ocurre hoy, ¿no? Mariátegui es un pensador intelectual que ya lo era por derecho propio antes del viaje a Europa. Por supuesto que el viaje a Europa es fundamental, es ahí que conoce determinado tipo de marxismo, es ahí que puede tener algún acceso a escritos de Marx, que tampoco eran nada comparable a lo que podemos conocer ahora. Pero lo que quiero remarcar es que ese marxismo llega a un Mariátegui que ya tiene un pensamiento propio. Y un pensamiento que yo diría que es sumamente racional y sumamente equilibrado en el sentido de estar atento a todos los aspectos de la realidad. Por así decirlo, entonces, es un marxismo que es filtrado por un Mariátegui, entre comillas, premarxista, pero que no está sesgado, ese Mariátegui premarxista, hacia, por ejemplo, una postura que podría ser existencialista, subjetivista o inclusive materialista, sino está filtrado por alguien que es capaz de atender todos los aspectos de la realidad. Por ejemplo, el interés de Mariátegui por Chaplin no es que le venga de Marx, o el interés por las obras vanguardistas en la literatura, en la pintura, tampoco es que le vengan de Marx. Es alguien que está tan atento a esos aspectos como al desarrollo de la técnica, a los avances científicos, etc. Y eso entonces creo que es fundamental. ¿Qué es lo que le permite a Mariátegui, asimilando el marxismo de una determinada manera, ser tan creador con respecto a las ideas de Marx? Habría que decir que para Mariátegui el arte es un instrumento para conocer la realidad. Al mismo nivel que la estadística, al mismo nivel que la economía, al mismo nivel que la historia, el arte es una forma para entender más la realidad. El arte cartografía la realidad. El arte descubre algo que la realidad oculta. El arte captura algo que la realidad oculta. Y entonces, gracias al arte, podemos tener una visión más amplia, más completa de la realidad, ¿no? El arte, entonces, para Mariátegui es una forma de conocimiento que nos permite ampliar nuestra visión de la realidad, ¿no? Digamos, una realidad que parece haberse constituido solamente desde la razón, solamente desde la ideología, solamente desde lo que existe, desde lo que se ve. Y el arte es un discurso que revela las bases mismas de la constitución de la realidad. O sea, no solamente los procesos constituyentes de la realidad, los motores que constituyen la realidad, sino también el arte revela las posibilidades no realizadas, lo que ha sido neutralizado, pero que podría realizarse, lo que está ahí como algo latente, siempre dispuesto a aparecer. Y en ese sentido, digamos, la realidad tiene muchas piezas, tiene muchas posibilidades. Y en ese sentido, el arte no solamente revela la condición coyuntural de la realidad, sino revela las posibilidades inherentes de la realidad, es decir, las otras maneras en las que la realidad podría constituirse, pero no por ideas de la cabeza, sino por fuerzas históricas que están ahí luchando por manifestarse.
Entonces, es en ese sentido en que Mariátegui establece una relación entre arte y política porque piensa que en el arte se dan cuenta de posibilidades no realizadas de la realidad y eso es justamente lo político, ¿no es cierto? Pensar lo posible, ¿no? Pero también Mariátegui entiende que todo el arte está de alguna manera determinado por una época. Lo interesante es que el arte siempre excede a la época, dice más que la época, pero al mismo tiempo dice la época. Y entonces que estudiar el arte es estudiar los determinantes de una época. Y estudiar esos determinantes es fundamental para pensar el arte políticamente, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no es cierto? Mariátegui va a sostener que el arte es la creación de una imagen, en algún sentido el arte va a ser la creación de un mito, y que esa imagen, ese mito, impulsa a los hombres a entender más la realidad, y al entender más la realidad, los hombres sienten una mayor capacidad una mayor necesidad de transformarla. Y por eso para Mariátegui el arte es tan importante como la economía o cualquier otra dimensión de conocimiento, ¿no? Yo creo que en el pensamiento de Mariátegui hay un elemento fundamental que tiene que ver con la cultura. Esto es muy gramsciano, ¿no? Esto viene de cómo entender el tema de la hegemonía, ¿no? Y entonces el tema de la hegemonía no solo se explica por el nivel de coerción, ¿cierto?, de represión que pueda desenvolver un régimen o una élite dominante, sino que también es clave en el proceso de control social, de disciplinamiento social y de establecer una concepción del mundo, el terreno de la cultura, ¿no? Y entonces el arte, por supuesto, expresa eso. Expresa también un punto de vista, una concepción y una interpretación de la sociedad desde la cual tú puedes difundir, arraigar, ¿no? Diversos puntos de vista. Por eso el tema incluso del arte popular, ¿no? Del arte obrero, del arte indígena, es dar a conocer la cosmovisión y la identidad de estos sectores que claro, que en un arte de élite, ¿no?, pues no aparece. El arte está determinado por una época, representa una época, es la radiografía de una época, pero al mismo tiempo dice algo más que la época, excede a la época, habla del pasado y habla del futuro, habla de lo que existió y habla también de lo posible a existir, ¿no? Y entonces el arte no solamente está determinado por la cultura que lo produce, sino que esa cultura trae consigo algo del ser genérico, diría Marx, algo de la humanidad entera, ¿no? Algo que está más allá de su determinación puramente histórica o puramente espacial, puramente territorial. Y entonces, en ese sentido, todo buen arte surge de una cultura, pero la trasciende, surge de un tiempo, pero lo trasciende, ¿no? Y entonces eso es lo que él llama cosmopolitismo, ¿no? La capacidad de exceder a sus propias determinaciones y poder entablar diálogo con otros tiempos y con otras culturas, con otros tiempos del pasado y con otras culturas del presente. Sí, de hecho, pues bueno, yo creo que eso hay que verlo un poco más amplio, porque es que no es el arte, o sea, hay que partir del hecho que, digamos, ¿qué está viviendo Europa?, ¿no? Entonces, Europa también está en un momento de convulsión, es el periodo de la posguerra, es el periodo de la emergencia de nacionalismos, del fascismo, pero también de la revolución en Alemania, pues la revolución triunfante en la Unión Soviética, los golpes de Estado en Hungría, en Bulgaria, ¿no? Entonces, desde allí es que hay que ubicar también
el desarrollo artístico, porque está incrustado en esta realidad social que vive Mariátegui a su llegada a Europa. Si bien el pensamiento socialista de Mariátegui existía desde antes del viaje a Europa, ya en su época como periodista daba esbozos de tener este ánimo, este espíritu por la lucha de clases, por las reivindicaciones sociales de los subalternos en el Perú. El viaje afianza estas ideas que Mariátegui tenía, en especial en su llegada a Italia, época en la que los movimientos obreros estaban adquiriendo mucha fuerza dentro de Europa. El contexto era la Revolución Rusa, ¿no? Por aquellos años. Revolución que inspiraba a muchos sectores de Europa y bueno, también influyó en ciertos lugares de Latinoamérica. Es una época, digamos, de constantes cambios a nivel mundial, ¿no? Y el capitalismo también está cambiando, ¿no? Y prueba de eso es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo que justamente va a poner en evidencia es el ascenso y es la pugna entre grandes potencias en un proceso de repartición del mundo, ¿no? De áreas de influencia muy importantes, pero también si uno mira en detalle cuáles eran las disputas en ese momento de Reino Unido con Alemania, pues era también una disputa, o con Francia, por ejemplo, era una disputa de desarrollarse no solo bélicamente, sino industrialmente, ¿no? De su potencial en la construcción de ferrocarriles, en lo que se conoció como la Segunda Revolución Industrial, un poco como quien controlaba ese proceso y por supuesto proceso también de control de materias primas, ¿no? Entonces, claro, esto va acompañado también de estallidos y levantamientos populares en muchas partes, y uno de ellos fue, por supuesto, la Revolución Rusa. Pero si uno lo mira a la luz de los sucesos de América Latina y de cómo se está transformando en esa geopolítica mundial, ¿no? El lugar de cada país, incluyendo Estados Unidos y los países latinoamericanos, pues se va a evidenciar que es un contexto también en donde la Revolución Mexicana va a marcar un poco las ideas políticas en la necesidad de una reforma agraria, por ejemplo, la famosa consigna tierra para quien la trabaja. Pero en América Latina va a ser también casi que los primeros momentos en varios países del continente en que va anclándose una economía a la economía internacional. O sea, casi que el capitalismo en esos países va a estar surgiendo de una manera muy dependiente de posicionar productos como el café, el banano, ¿no? El tabaco, en el contexto de la lógica de acumulación internacional. O sea que se quiere un primer proceso de modernización, de industrialización de la mano del capital extranjero, por supuesto, inglés, norteamericano. Entonces la Revolución Mexicana va a jugar allí un papel, y las luchas que se dan por todo el continente, y allí va a jugar de manera importante el movimiento que se gesta en las universidades, que va a pugnar por democratización, ¿no? Por un papel de la ciencia y la cultura distinto en ese proceso de democratización de las sociedades. Y me parece que lo que está ocurriendo en esos años en Perú también es llamativo, porque es un proceso en donde Lima, ¿no? Y una parte del Perú está también entrando en ese periodo de modernización, tanto económica, pero también cultural e intelectualmente. Además, dentro de su experiencia europea, inspirado por las ideas de George Sorel, Mariátegui comprende la importancia y la esencia de lo que es el mito. Mito que cumple la función de impulsar las luchas sociales y que dentro del pensamiento de Mariátegui, más adelante, transferiría a lo que él denomina el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En aquellos años estaba en pleno apogeo la Revolución Rusa, algo que sin duda llamaría la atención de un joven Mariátegui que estaba emocionado, estaba maravillado por estas ideas.
y que inclusive intentaría ir a Rusia para contribuir con este proceso revolucionario que se estaba gestando en esa época. Sin embargo, debido al nacimiento de su primer hijo, el Amauta retrocedería en esa decisión. Pese a ello, debemos entender cómo Mariátegui adquiere una relación con el marxismo y por qué genera tanto interés el conjunto de ideas, herramientas de esta corriente. Pues claro, es este contexto del que estamos hablando lleva a Mariátegui a aproximarse a la experiencia de los consejos de fábrica de Turín, del norte de Italia, por ejemplo. Allí va a conocer la experiencia de lo que era el Partido Socialista, pero que luego se denominó el Partido Comunista Italiano, que entre otras cosas él fue invitado al Congreso, ¿no? Al primer Congreso, a la fundación del Congreso, y empieza a conocer gente de una talla intelectual, pero también de un compromiso político, y por esa vía, por supuesto, en Europa es muy fácil conectar las distintas luchas que se están desarrollando. De hecho, él está un tiempo en Italia, que es donde más tiempo permanece, pero también va a tener contactos en Francia, por ejemplo, y entra en contacto con, se me va en este momento, una corriente intelectual, digamos, que viene del marxismo, ya me recordaré, pero también él va a Alemania, ¿no? Nunca llega a ir a la Unión Soviética, pero por supuesto entra en contacto con la primera internacional, con la tercera internacional comunista, con la internacional comunista, y para él la experiencia de Lenin se convierte realmente en algo muy inspirador y que le causa mucha admiración. Pese a que José Carlos, durante su experiencia en Europa, se volvería un convicto y confeso socialista en sus propias palabras, debemos tener claro que el Amauta, si bien podía simpatizar con ideas marxistas, él mismo también deslindaba en ciertos aspectos. Inclusive, a diferencia de pensadores de la época, Mariátegui no veía el socialismo como una receta única, sino que entendía que el socialismo dentro de Latinoamérica debía ser una creación heroica, no imitar lo que se estaba haciendo en Rusia. Es un apropiarse de un pensamiento que fue hecho en otra realidad y pensando en otra realidad totalmente distinta, pero que subyaciendo existen ciertos nódulos cuyo manejo es increíble, pero Mariátegui había captado, yo diría, con una profundidad increíble. De ahí que tengamos la paradoja de que todos los mariáteguistas están permanentemente hablando de la vigencia de Mariátegui, pero si uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes de esos mariáteguistas tienen obras que ellos mismos las situarían en la línea, en continuidad con el pensamiento de Mariátegui? Creo que nos encontraríamos con las manos vacías. Mariátegui asiste a los congresos indígenas, se queda muy impresionado, ¿no? Y su obra es un esfuerzo por superar esa brecha entre lo indigenista y lo indígena. O digamos que su obra es un intento por articular esos dos mundos en la medida de las posibilidades que existían en ese momento, ¿no? Mariátegui va a terminar su vida dirigiendo la revista Mauta, y la revista Mauta va a ser una revista que va a tener una dimensión muy académica, muy ilustrada, muy artística, y él se va a dar cuenta de eso. Entonces va a fundar Labor, un periódico dirigido por obreros, ¿no? Pero después se va a dar cuenta que ese periódico Labor es muy urbano, y entonces va a fundar Ayu.
¿no? Un periódico que va a ser una sección en principio, pero que va a intentar después independizarse, dirigido exclusivamente a el mundo campesino. Entonces, la vida de Mariátegui como político, como ciudadano comprometido, como gestor cultural, si se quiere, es la de articular. Lo valioso del pensamiento de Mariátegui. Y es esa relación muy estrecha entre la praxis y la teoría, pero una teoría que va de la mano de un ejercicio de transformación, de incidir en una realidad que necesariamente hay que comprender. Entonces allí hay un componente marxista que además que desarrolla muy bien Mariátegui, ¿no? O sea, es también una manera muy heterodoxa de aplicar un pensamiento que también es universal, que es el marxismo, y que no es, como también se ha querido interpretar, una especie como de Biblia, ¿no? Como una especie de catecismo para el pensamiento crítico, sino que ahí hay unos elementos, unas claves interpretativas, analíticas, de comprensión del mundo, de comprensión de las sociedades, de la historia, que me parece que lo que hace Mariátegui justamente es llevarlo a lo que justamente él decía, ¿no? Peruanizar el Perú, o sea, entender la realidad del Perú particular, la que no era de Europa, no la que no era de la Unión Soviética, sino que era de aquí, de estos territorios, y lo hace de una manera extraordinaria. Por otro lado, pese a que sí tenía un cierto cariño, una cierta ilusión por Marx, Mariátegui se inclinaría más por las ideas de Nietzsche, al punto de que lo cita en la advertencia de los 7 ensayos. Yo creo que hay que entender la generación de finales de los 90 en la que se escribe Nietzsche, y Unamuno, por ejemplo, también va a ser parte de la influencia intelectual también. Y estas primeras décadas del 20. Yo creo que es muy difícil poner solo un autor como influencia. Es decir, el nazismo también, podría uno decir, bebió de Nietzsche, ¿no? Pero es esta idea, estas ideas que van a un poco cuestionar profundamente la normalidad de la sociedad oligárquica, burguesa de finales del siglo XIX, que realmente ya había mucho cansancio, había mucho agotamiento, y la Primera Guerra va a significar justamente que son amplios sectores de la sociedad, no solo populares, incluso intelectuales, era algo por superar. Y yo creo que Nietzsche lo que va a hacer es que, si uno lo mira desde un espectro de la derecha, se van a agarrar allí de la necesidad de superar ese viejo orden burgués. Pues bueno, del lado de la izquierda pasa también lo mismo, ¿no? Van a beber de una serie de ideas, de influencias que alimentan la idea de superar este viejo orden burgués. Cuando uno busca 7 ensayos, podemos hurgar palabra por palabra, cita por cita, todo el conjunto de esos ensayos, y vamos a encontrar 2 citas de Marx. Y sin embargo, el análisis de Mariátegui, yo diría, es estrictamente marxista, pero en razón de algo así como una suerte de reinvención del marxismo desde la realidad peruana. Entonces, el marxismo de la Mauta surge más por la observación directa de la realidad, etapa que explotó mucho cuando era periodista. Digamos, el periodismo es muy importante para él. Él trabaja en el periodismo de los 14 años. Él siente una vocación periodística muy fuerte, pero en ese momento los periodistas, los periodistas que
que se respetaban, ¿no? Querían ser, digamos, en su mayoría escritores, ¿no? Querían exceder a lo puramente coyuntural, querían además escribir bien, ¿no? Tener una buena prosa. Y por influencia del modernismo y de una serie de corrientes del momento, los periodistas desarrollan una mirada estética, ¿no? Una mirada estética es leer la realidad como símbolos, leer la realidad de los márgenes, ver lo que nadie ve, ¿no? Y entonces Mariátegui construye su sensibilidad y su pensamiento y su identidad como periodista y como intelectual desde lo estético. Para él lo estético va a ser absolutamente decisivo en su trabajo periodístico y en su trabajo creativo. Él va a publicar obras de teatro, va a escribir poemas, va a escribir mucha crítica de arte, y eso va a construir, eso va a hacer su estructura de sentimiento, eso lo va a construir como intelectual. Lo que ocurre es que cuando va a Europa, observa, ¿no es cierto?, que observa con mayor radicalidad que la vanguardia artística y la vanguardia política van juntas, ¿no? Y que no se puede hacer vanguardia artística sin, digamos, acompañar las transformaciones políticas, pero al mismo tiempo descubre otra cosa, ¿no es cierto? O en todo caso reafirma lo que había descubierto antes, que es que toda vanguardia política, todo cambio político implica una mirada estética. Es decir, implica un cambio de sensibilidad, implica un cambio de imaginario, implica la producción de una subjetividad nueva, más fina, más sensible, ¿no? Más, digamos, más enfocada a mirar no solamente estructuras económicas y problemas políticos, sino a observar cambios en la sensibilidad, ¿no? A promover una sensibilidad nueva, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las grandes herencias de Mariátegui es el rol decisivo que él le da a lo estético como un elemento fundamental para la revolución, ¿no? Y él lo dice claramente, ¿no? La revolución no solamente será la conquista del pan, sino la conquista del arte, de la belleza. Digamos, la influencia periodística, porque Mariátegui realmente, digamos, la labor que hacía allí fue periodística, ¿no? O sea, claro, seguía en detalle los acontecimientos de la vida política, intelectual, cultural de Italia, pero un poco desde la crónica, desde el periodismo, ¿no? Con periódicos acá en Perú como La Prensa, El Tiempo, ¿no? Pero lo llamativo allí es que definitivamente lo que él encuentra es que los sucesos de Europa están desarrollando transformaciones profundas, ¿no? Transformaciones profundas, y también va a haber el ascenso del fascismo, claro, no en su desarrollo que luego va a tener el fascismo a finales de los 20 y por supuesto en los años 30 en Alemania con el nacionalsocialismo, pero él sí que alcanza a advertir justamente esta lucha de clases tan profunda, y lo que representa para él el movimiento comunista y socialista va a ser muy inspirador para acentuar, digamos, sus ideas socialistas, sus ideas de cambio, y para reafirmar que esa es la vía posible de la transformación, la revolución social. Ese afán por la interpretación de la realidad lo llevó a ver el marxismo como una herramienta, más que como alguna ideología a la cual seguir dogmáticamente. Quisiera poner un ejemplo, una comparación con alguien que trabajó con Mariátegui, sabía quizá de Marx más que Mariátegui, pero que no hizo nada comparable a lo que hace Mariátegui. Me refiero a Ricardo Martínez de la Torre, el autor de
4 tomos de apuntes para una interpretación marxista de la historia del Perú. En uno de esos tomos está incorporado un artículo, un extenso ensayo que había publicado anteriormente, que es la teoría de la miseria creciente de la clase obrera aplicada a nuestra realidad. Y ahí lo que hace Martínez de la Torre es lo que normalmente se hace en una tesis en que el asesor obliga al tesista a definir un marco teórico y aplicarlo. Y aplicarlo consiste básicamente en comprobarlo. Bueno, eso es lo que está haciendo Martínez de la Torre. Toma rígidamente determinadas ideas de Marx, una supuesta tendencia a la pauperización de la clase obrera, y luego busca datos que ilustren eso. Bueno, Mariátegui hizo una crítica al ensayo de Martínez de la Torre. Y lo que uno encuentra, por ejemplo, en 7 ensayos y en otros ensayos, por ejemplo, de ideología y política, donde hay un punto de vista estrictamente o que quiere ser claramente marxista, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace Martínez de la Torre. De modo que esto es lo que me parece fundamental. Mariátegui es un pensador desde antes de conocer a Marx, y lo que yo diría el pensamiento de Marx permite es potenciar lo que Mariátegui ya era. Además, Mariátegui también se concentró mucho en lo que era el aspecto económico del marxismo. No es posible comprender la realidad peruana sin buscar y sin mirar el hecho económico. Desde una perspectiva marxista hay que entender las relaciones de producción, cómo funciona económicamente una sociedad, ¿no? Cuáles son esas contradicciones que hacen que lo que se ha llamado como una estructura sea la que se imponga, digamos, superando también el mecanicismo de estructura y superestructura como determinante, sino que sí que hay una interrelación. Entonces, cualquier posibilidad de pensarse en un Perú nuevo o poder entender el Perú de ese momento, el que había que transformar, o poder entender el capitalismo de ese momento, el que había que transformar, implicaba por un análisis de las relaciones económicas que imperaban, ¿no? Entonces, me parece que es parte también de su concepción marxista de cómo no desconocer. Mira que hay un elemento novedoso en Mariátegui. Bueno, hay varios elementos novedosos, pero es justamente eso, no quedarse en una mera interpretación económica, sino que esa necesidad de una interpretación económica va de la mano de otros elementos de la sociedad o de la realidad peruana. La idea de explicar las raíces de un fenómeno mediante la lógica económica pareciese ser algo nuevo, algo que en los contextos políticos actuales está muy de moda. Pero José Carlos ya veía en el Perú una interpretación económica. Además de innovar en el pensamiento económico, Mariátegui también supo explorar los textos de Marx para comprender la realidad del país. Una realidad que por esos años, y que aún se arrastra un poco, es muy dividida. Y Mariátegui lo explica muy bien en su obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Específicamente en el capítulo El problema del indio, según Mariátegui, este debió tener una solución social mediante congresos indígenas, congresos que el Amauta consideraba como revolucionarios. Como esa, José Carlos no solo interpreta, sino que plantea distintas alternativas de solución. Que si la solución era adecuada o que si actualmente aún es válida es un debate bastante extenso, pero lo interesante aquí es el análisis detrás de las propuestas que Mariátegui plantea. Lamentablemente, 3 años después de su muerte y pese a ser el fundador y un contribuidor importante del Partido Socialista de esa época, el partido que más adelante cambió su nombre a Partido Comunista, califica a Mariátegui de populista,
afirmando que él no era un marxista y a su vez, mediante un documento, rechazan al denominado mariateísmo, que es, a grandes rasgos, lo que ya hemos mencionado, un marxismo heterodoxo, un marxismo propio, una interpretación del marxismo como una herramienta de análisis para explorar la realidad y entenderla. Bueno, el debate es porque el marxismo ha sido entendido como un conjunto de ideas que por lo general son tomadas o en bloque o aisladamente, pero como un conjunto dado y no como una herramienta de trabajo. Por lo tanto, el marxismo ha sido medido, por ejemplo, por la cantidad de citas que podía haber de Marx o la cantidad de veces que aparecían conceptos, entre comillas, conceptos marxistas, y no por el tipo de razonamiento. Más citas y palabras marxistas aparecen en los textos de Aya de la Torre, por ejemplo, que en los textos de Mariátegui. Pero el pensamiento de Aya, no el razonamiento que hace Aya, no es un razonamiento marxista del tipo que hace Mariátegui. Es mucho más afín el de Aya a el pensamiento de la Tercera Internacional, de la cual Aya renegaba y a la cual se adhirió el mismo Mariátegui. Así que tenemos todo este conjunto de paradojas. La diferencia está entre asumir el marxismo como un conjunto dado y entonces reconocible en la medida en que aparezcan tales palabras o tales ideas, o entenderlo como una herramienta de trabajo. Si uno lo entiende como un molde, es muy fácil reconocerlo, porque el molde y lo que sale del molde son iguales, inversos pero iguales. En cambio, la herramienta no se parece en nada a lo que resulta de la herramienta. Ahí está la diferencia. Algo que incluso lo hizo tener discusiones con Aya de la Torre, debido a que la Mauta opinaba lo siguiente. Sería un error querer abandonar o superar el marxismo, creyendo poder articular un socialismo deslindándolo de sus fundamentos marxistas. Uno de los elementos que hay es una pugna entre lo que es original y lo que es copia en el pensamiento de uno y otro. Por ejemplo, Aya acusa a Mariátegui de ser europeizante. Está pensando en formas organizativas que existen en Europa y que, como no existen en otro lugar, Mariátegui pensaría que no pueden existir. Como por ejemplo sería esta suerte de mezcla entre frente y partido que Aya estaría proponiendo en la formación del arte. Pero de otro lado, lo que uno encuentra es que Aya de la Torre piensa en la realidad indoamericana, para usar su término, como una suerte de pueblo-continente, para usar una otra expresión de Aya, que tendría una historia separada y autónoma de Europa. Por eso es que puede decir, bueno, lo que es último en Europa, como sería el imperialismo, es primero en América Latina. Y entonces el origen del capitalismo lo tendríamos recién con la fase imperialista, de modo que aquí estamos en un espacio-tiempo histórico totalmente distinto. Entonces lo que tenemos ahí son dos realidades que parecen autónomas, cada una con sus propias leyes. En cambio, en Mariátegui tenemos una combinación. Por un lado hay toda la singularidad que hay
en una sociedad como la peruana y en otras de Sudamérica. Pero de otro lado está la vinculación con un proceso mundial, un proceso de expansión mundial del capitalismo, y donde también la lucha frente al capitalismo tiene ese carácter mundial, digamos, universal. De modo que de lo que se trata es de encontrar en qué consiste esa combinación de singularidad de una historia dentro de una historia mayor. La diferencia con Aya es que para Aya hay como dos historias, ¿no? Y entonces todas las categorías tendrían que ser pensadas absolutamente de nuevo, sin guardar ninguna vinculación, sin encontrar ningún cordón umbilical, diríamos, con el mundo occidental capitalista. Lo cual es paradójico, porque de otro lado tenemos la dominación, las formas de dominación de las grandes potencias capitalistas, etcétera, etcétera, de las cuales hay que liberarse. Pero para ella es algo así como que esa es una dominación, un lazo externo, mientras que para Mariátegui es constitutivo, existe como una relación interna en estas realidades. Y que es la diferencia que hay entre un pensamiento, digamos, positivista, mecánico, que ve las relaciones como lazos que se agregan a las entidades, mientras que en el caso de Mariátegui, los lazos son parte de las entidades mismas. Digamos como en una relación entre un hueso y un músculo, donde hay una conexión que fusionan los dos, que son los ligamentos, las articulaciones. O como una neurona, donde las dendritas de la neurona dicen a las claras que la dendrita está llamada a juntarse con otras neuronas. La vinculación es parte de la entidad. Entonces aquí el capitalismo, el imperialismo es constitutivo y no externo a nuestra realidad. Ahí yo creo que está la gran diferencia en el modo de razonamiento de uno y otro. Mariátegui tiene un libro específicamente dedicado al pensamiento de Marx en defensa del marxismo. ¿Y qué es lo que uno encuentra en él? Uno encuentra una búsqueda o un manejo, un apoyarse en lo que son los aspectos nodales, los aspectos fundamentales del pensamiento de Marx. Entonces, no tal o cual idea tomada aisladamente, sino una manera de razonar. Y es con esa perspectiva que él está criticando la obra de Henri de Man, lo que le motiva a escribir Defensa del marxismo. Por ello es que Lamauta logra integrar nuevos elementos a la teoría revolucionaria. Como señala Thyssen, Mariátegui crea su propio punto de vista del socialismo y su propia visión del marxismo, pese al rechazo que José Carlos tiene por parte de otros autores. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de conocimiento que Mariátegui tenía sobre el tema del marxismo, sumado a un ideal poco conformista que era característico de Mariátegui, era de esperarse que capte la esencia del mensaje marxista y lo llevara a una interpretación propia. En síntesis, Mariátegui no era un marxista adoctrinado, ni mucho menos. Él era un pensador, un intelectual, alguien que definitivamente transformó el pensamiento para poder comprender la lucha de clases o transformar el pensamiento marxista, enfocándolo
en lo que era el Perú de esos años y que aún arrastra muchas de sus taras de la época. Además, este afán por trasladar o transformar el pensamiento marxista al contexto peruano lo ayuda a entender el Perú en sí mismo, valiéndose, claro, de estas herramientas marxistas que hemos comentado en todo el capítulo. En 1928, Mariátegui tiene como objetivo integrar el pensamiento socialista en el Perú a través de un partido político. De las primeras cosas que hace Mariátegui para poder conformar este partido es llamar a amigos muy cercanos de él y juntar a este grupo selecto con la intención de que todos sean afines al objetivo socialista que Mariátegui planteaba. Esa primera formación del Partido Socialista estuvo muy involucrado en eventos internacionales, como la primera conferencia de partidos comunistas latinoamericanos, la cual se realizó en Buenos Aires. Esas airosas prácticas de ir a eventos internacionales de talla mundial y un compromiso enorme por parte de los miembros que conformaban esta primera formación del Partido Socialista, lleva a que el 8 de octubre el Partido Socialista es consolidado y oficializado en el Perú. Partido que sentó sus bases en el marxismo-leninismo y se pintaba como el partido de la clase obrera, quizás muy parecido al APRA. Sin embargo, este partido, dentro de su manifiesto, que se puede encontrar en internet y se puede leer, donde están sus objetivos, se ve una presencia indígena, además también de un especial apoyo a lo que eran los sindicatos. Ya hemos mencionado que Mariátegui tenía un fanatismo con los sindicatos al considerarlos revolucionarios. Mariátegui solo estaría dentro del partido como secretario general durante 2 años, porque su salud, que lo había atormentado durante toda su vida, lo llevó a tener que alejarse del partido. Es debido a que Mariátegui se aleja del partido que en su puesto deja a Eduardo Rabines, quien al poco tiempo cambiaría el nombre del partido de Partido Socialista a Partido Comunista Peruano. La intención de cambiar el nombre, más allá de un mero simbolismo, era poder retirar toda imagen de Mariátegui del partido. Mariátegui no solo se interesó por grupos minoritarios como los obreros o indígenas, sino también se acerca al feminismo y crea toda una narrativa sobre la opresión femenina. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinta a la que ha formado la civilización que ahora declina. Sin embargo, cabe destacar que José Carlos, en su juventud, no percibió una buena imagen sobre el feminismo. La observación de lo cotidiano y las costumbres de la sociedad limeña constituyen un aspecto relevante de su función periodística de entonces. Son crónicas que muestran diversos aspectos de la vida de esos años, veladas artísticas, carreras de caballos, obras que se presentaron en el Teatro Colón y artículos que se dirigen al mundo femenino publicados en la revista Lulú. Entre 1911 y 1916, 10 artículos y 12 entrevistas a artistas y escritoras expresan la visión del ideal hegemónico de la mujer de comienzos del siglo XX. También los personajes femeninos de sus 17 cuentos y 2 obras de teatro. De los 10 artículos que dedicó a la mujer con el seudónimo de Juan Croniquer, 3 están referidos a la moda femenina. Claro intento por recorrer el mundo de los colores y de las formas que visten las mujeres como manifestación estética de sensualidad. La época se revela en cada una de las páginas de estas crónicas y en ellas, bajo distintas formas y matices, las mujeres aparecen frívolas, envueltas en gases y tules. En 2 crónicas escritas en 1914 y 1915, Mariátegui adhiere y defiende los valores burgueses y tradicionales de la sociedad limeña de entonces. El primero apareció el 21 de junio de 1914 en la revista Mundo Limeño, dirigido a las lectoras, y como él dice, más por sugerencia del
director que porque él estuviera interesado en ese tema. Se felicita, cito, que aquellas teorías del sufragismo y del feminismo sean en Lima cosas exóticas, incapaces de entusiasmar a las mujeres, y llega, fin de cita, y llega al extremo de sostener que la inventora, cito, de las más antipáticas de esas teorías debe haber sido una nursi fea que jamás saboreó el halago de un requiebro o alguna cuarentona calabaceada. La aversión que siente contra el feminismo se evidencia en el artículo Mujeres Pacifistas que escribió en 1915 a propósito del Congreso Femenino por la Paz realizado en La Haya durante la Primera Guerra Mundial. Enfatizó su total rechazo, cito, por este feminismo dogmático y petulante que tiene su más antipática pretensión en el derecho al voto y su más grosera representación en la turbulencia impertérrita de las sufragistas inglesas. Describe con elocuencia el arte de la famosa pianista Luisa Morales Macedo. Dice que los ojos de artistas que son de ella han logrado entrar con las manos a un instante pensativo sobre el teclado. Así hace una alabanza muy linda. También escribió 17 cuentos hípicos publicados en el Turf entre 1914 y 1917. Se trata de narraciones de prosa sencillas, similares entre sí, donde por lo general los personajes femeninos están construidos por mujeres coquetas, frívolas y cínicas. En 1916, con Abraham Valdelomar, escribió La Mariscala, que recoge el ambiente convulsionado de los primeros años de la República. La Mariscala de Mariátegui y de Valdelomar es una mujer fuerte, que fiel a su destino no vacila en cumplir sus mandatos. El alma de la mariscala tiene otros anhelos y otros destellos que están lejos del hogar y que ella se encarga de anunciar, escribe Mariátegui, de anunciar que significa combatir por la patria, que por fuerza es servirla y por ella marchar al sacrificio. Todo este periodo y el cambio que se produce después está en este libro que publiqué en la primera edición en el 2006, que es José Carlos Mariátegui, una visión de género, y la segunda edición, que es esta, en el 2016. Mariátegui considera el feminismo de la época como un elemento o una corriente súper revolucionaria. Es por ello que decide nutrirse del movimiento y mediante herramientas marxistas, que ya hemos comentado que Mariátegui tenía un apego bastante fuerte a estas herramientas, entiende que el educador hombre debe ser reeducado. Además, también cree en la integración de la mujer en aspectos sociales, políticos y económicos. Entre 1920 y 1930, Mariátegui escribe 21 artículos sobre la mujer que difieren sustancialmente de aquellos que escribiera en la Edad de Piedra. Los temas que abarca son de variada y atractiva índole. Escribe sobre el amor, reflexiona en torno a la escritura femenina, nos habla de Juana de Arco, Isadora Duncan, George Sand, también de escritoras y artistas peruanas, de feminismo, la política, y comenta 2 libros en los cuales las heroínas son mujeres. En 1924 califica como uno de los acontecimientos sustantivos del siglo XX, cito, la adquisición de la mujer de los derechos políticos del hombre, y señala que la mujer ha ingresado en la política, en el Parlamento y en el gobierno. Menciona en ese periodo a Margarita Bonfield, ministra de Trabajo de Inglaterra, y Alejandra Kollontai, representante diplomática de la Unión Soviética en Noruega, como los ejemplos más preclaros del cambio que se estaba empezando a producir en el ámbito femenino, y sostiene que la historia de la Revolución Rusa está conectada a la historia de las conquistas del feminismo. Para Mariátegui, las reivindicaciones del feminismo constituyen el cumplimiento
de la última etapa de la revolución burguesa y del ideario liberal. En ese sentido, la Revolución Francesa inauguró un régimen de igualdad política para los hombres, pero no para las mujeres. Los derechos del hombre podrían haberse llamado más bien derechos del varón. Y enfatiza que aunque la democracia burguesa no ha impulsado ni realizado el feminismo, ha creado involuntariamente las condiciones y las premisas morales y materiales para su realización. Cito, la ha valorizado como elemento productor, como factor económico al hacer de su trabajo un uso cada día más extenso y más intenso. El trabajo muda radicalmente la mentalidad y el espíritu femeninos. La mujer adquiere en virtud del trabajo una nueva noción de sí misma, concluye. Refiriéndose al Perú, señala que el feminismo no aparece como algo artificial ni arbitrario, sino como consecuencia de las nuevas formas de trabajo intelectual y manual de la mujer. Y señala que las mujeres de real filiación feminista son las mujeres que trabajan, las mujeres que estudian. Aparte de este feminismo espontáneo y orgánico que recluta sus adherencias en las diversas categorías del trabajo femenino, existe aquí, escribe Mariátegui, como en otras partes, un feminismo de diletantes, un poco pedante y otro poco mundano. Por consiguiente, agrega, existe, o sea, no se puede incorporar a todas las mujeres en un mismo movimiento. Por eso lo que él sostiene es que hay un feminismo burgués, un feminismo pequeño burgués, un feminismo proletario, cada uno con sus propias reivindicaciones y luchas. El feminismo como idea pura, esencialmente progresista, de avance, por eso dicen las mujeres feministas y que son conservadoras no tienen una íntima coherencia. Es decir, y cita a Babette, el líder de la Revolución Francesa, en su famosa arenga, cuando dice, no impongáis silencio a este sexo que no merece que se le desdeñe. Realzad más bien la más bella porción de vosotros mismos. Si no contáis para nada a las mujeres en vuestra república, haréis de ellas pequeñas amantes de la monarquía, y su influencia será tal que ellas la restaurarán. Lo que plantea pues Mariátegui es que la cuestión femenina es parte sustancial de la humanidad y por ello los hombres sensibles y las emociones e ideas del siglo XX no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes a esta lucha de la reivindicación de las mujeres por sus derechos, porque finalmente se trata de la transformación de la sociedad en su conjunto y de la relación de las relaciones intersubjetivas. La defensa de la poesía del hogar es, en realidad, una defensa de la servidumbre de la mujer. En vez de ennoblecer y dignificar el rol de la mujer, lo disminuye y lo rebaja. La mujer es algo más que una madre y que una hembra, así como el hombre es algo más que un macho. Este es un fragmento sacado de la revista Mundial, revista en la cual Mariátegui realizó un ensayo llamado Las reivindicaciones femeninas, en la cual intenta reivindicar el rol femenino separándolo de las costumbres de un esquema tradicional. Sin embargo, este no es el único ensayo que la Mauta realiza frente al rol que cumple la mujer dentro de la sociedad. Según Thyssen, meses antes, Mariátegui había escrito artículos para Variedades en los cuales resaltaba el avance social en cuanto a la mujer en el siglo XX, que ya había logrado alcanzar un ápice de igualdad política y jurídica. En su artículo Mujeres de Letras de Italia, Mariátegui intenta por primera vez definir la escritura femenina cuando destaca que la poesía de Ada Negri es la poesía de una mujer. Los versos de las poetisas generalmente no son versos de mujer, enfatiza. No se siente en ellos sentimiento de mujer. Las poetisas no hablan como mujeres.
son en su poesía seres neutros, son artistas sin sexo. Señala que la poetisa es en la historia de la civilización occidental un fenómeno de nuestra época, se refiere a aquella época, porque antes solo hubo poesía masculina. La de las mujeres también lo era, pues se contentaba con ser una variación de los temas líricos o de sus motivos filosóficos. La poesía no tenía signo de varón, pero tampoco el de mujer. Sin embargo, la poesía es ahora, cito, aquella que crea una poesía femenina, y desde que la poesía de la mujer se ha emancipado y diferenciado espiritualmente de la del hombre, las poetisas tienen una alta categoría en el elenco de todas las literaturas. Este es precisamente el aspecto que Mariátegui destaca en la poesía de Ada Negri, la especificidad de una escritura de mujer y en consecuencia el amor, la ansiedad, la sensualidad expresados sin temor ni vergüenza de ser mujeres, de sentirse artistas, de sentirse mujeres de la época y no dependientes, cito, como las demás de su tiempo, de su sociedad y de su educación. El libro de Mara, de Ada Negri, representa ese grito. Acá la mujer llora al amante muerto, pero no con versos platónicos, plañideros. No, dice Mariátegui. El duelo de esta mujer no es un duelo de siempre vivas y crespones y epitafios. Esta mujer llora la viudez de su corazón, la viudez de su existencia, la viudez de su cuerpo. A Mariátegui le atrae la expresión íntima de la mujer y su capacidad de manifestarse. Cuando comenta la obra de Charles Maurras, Los amantes de Venecia, sobre el romance de George Sand con Alfred Musset, destaca la figura de esta mujer de manera extraordinaria. Y en el 1929 vuelve otra vez a George Sand a propósito del libro de Guy Portalès, Chopin ou le poète. Reafirma su evidente admiración cuando dice que las más interesantes páginas de este libro son las escritas por ella. Aunque sintió un vivo interés por las escritoras y artistas y lo demostró en varios trabajos sobre lo que significa la escritura femenina, es probable que la figura de Juana de Arco lo haya cautivado muy profundamente. Sobre ella la santa francesa escribió 2 artículos. El primero en 1920, titulado La santificación de Juana de Arco y la mujer francesa, y el segundo en 1926 sobre el libro de Joseph Delteil. Considera a Juana de Arco por sus atributos espirituales como una de las mujeres más extraordinarias del mundo. Y cito: para encontrar una mujer así, hay que salir de la historia, buscar en las páginas de la Biblia o de la fábula, porque ¿qué mujer en la historia tiene mayor relieve histórico? Se pregunta frente a una Juana de Arco vidente, santa, caudillo, capitana, mártir. Y por lo mismo dice, bien pudo ser cruel o autoritaria y prepotente, pero no. La dulzura y la claridad desbordan su corazón. Es importante destacar que en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el capítulo sobre el proceso seguido por la literatura peruana, Mariátegui pone especial énfasis al referirse a Magda Portal y dice: con su advenimiento ya nació al Perú su primera poetisa, porque hasta ahora habíamos tenido solo mujeres de letras. No se trata de casos solitarios excepcionales, añade, sino que un vasto fenómeno común a todas las literaturas. La poesía un poco envejecida en el hombre renace rejuvenecida en la mujer. Mariátegui nos dice que en la poesía de Magda Portal nos da una límpida versión de sí misma. No se idealiza, no escamotea, no se esconde. Cito, su verdad, su poesía es su verdad. No trabaja para ofrecernos una imagen alineada de su alma en toilette de gala. En un libro suyo podemos entrar sin desconfianza, sin ceremonia, seguros
de que no nos aguarda ningún simulacro, ninguna celada. También escribe sobre otras mujeres con gran admiración, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, y sostiene que vendrá un día, que cito, que a despecho de los engreídos catedráticos que acaparan hoy la representación oficial de la cultura, la asombrosa mujer que escribió desde la prisión despertará la misma devoción y encontrará el mismo reconocimiento que una Teresa de Ávila. Destaca también la figura de Madeleine Marx, a quien se indica como una de las mujeres de letras más inquietantes y modernas de la Francia contemporánea, y destaca de manera especial su libro C'est la lutte finale. En 1929 Mariátegui escribió un artículo sobre Isadora Duncan, a quien le otorga la misma significación que a Lord Byron, y pocos meses después, antes de morir, también escribió sobre personajes femeninos. Escribe sobre la Dernière Nuit de París de Philippe Soupaul, Nadia de André Breton, y con mucha inteligencia y sensibilidad sobre esta musa, como fue calificada Nadia, la musa del surrealismo. En el corpus de todos los artículos que escribe Mariátegui está expresada la voluntad de integración y la voluntad de resaltar la escritura femenina como una parte esencial de un proceso que modifica paulatina y tal vez subterráneamente a la sociedad peruana en la construcción, como él mismo lo dice en 1924, de una estética de ritmos y colores desconocidos que nos hablará con un lenguaje insólito en un mundo nuevo. Muchas gracias. Podemos concluir que Mariátegui siempre se interesó por nuevos agentes de cambio de carácter revolucionario, y por ello no solo tenía un particular interés por la visión femenina y las corrientes feministas de la época, sino que no solo se quedaría en lo teórico y llevaría a la praxis a través de la integración de mujeres en Amauta. La revista contó con una participación enorme de mujeres que expresaban puntos de vista sobre lo que era la sociedad en ese momento, y que lamentablemente a raíz de la salida de Mariátegui por su fallecimiento de la revista Amauta, a partir del número 31, la integración de mujeres, la participación de mujeres dentro de la revista concluyó, y no se vieron más mujeres en los siguientes 2 números que salieron posterior al número 31. Al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social. Claro, tú señalas allí algo muy importante, y es también las sociedades se han transformado, y el pensamiento o los imaginarios que se tenían hace 100 años sobre el campesino, pues eso también se ha transformado como parte de múltiples luchas, ¿no? Y sobre todo también porque buena parte de esas concepciones eran heredadas de la colonia y que estaban en las constituciones que se erigieron en el siglo XIX. O sea, este pensamiento decimonónico sobre lo indígena, pero que estaban anclados en la colonia, ¿no? Entonces, claro, las sociedades han cambiado, pero si bien uno tendría que mirar nuevamente y leer, o sea, no hay que dejar de leerlas, tiene que hacerse la luz también del pensamiento de hoy. Luego, para mí, el legado de Mariátegui está uno en el método, ¿no? Un método que articula muy bien, como decía al inicio, la teoría con la praxis, ¿no? Van de la mano, ¿no? Pero además una perspectiva muy marxista de incidir y de transformar, ¿no? Y de cambiar esa realidad que estás un poco interpretando. Es un gran legado, porque si te das cuenta, incluso con la irrupción del posmodernismo en las ciencias sociales,
hay mucha, esto no es del siglo XIX, de cuando estaba Marx, hay mucho de contemplativo en las ciencias sociales, muchísimo, ¿no? O sea, como que a lo sumo entiendo, bueno, cuando explico, pero si acaso escribo, ¿no? Pero es complaciente, también es una epistemología que le da neutralidad, entre comillas, al conocimiento, y el conocimiento no es neutral, ¿no? Entonces allí hay unas claves muy fuertes en Mariátegui. Ahora, hay una serie de concepciones muy importantes. El sujeto histórico. Me parece que hoy una gran reflexión y un legado de Mariátegui sobre cómo entender el sujeto histórico, el sujeto revolucionario. Claro, su concepción del socialismo indoamericano nos da claves muy valiosas, ¿no? Que une dos cosas, el sujeto histórico y un poco el horizonte, ¿no? O si se quiere, el tipo de revolución social. Y el tipo de revolución social pasa por mirar formas de organización, repertorios de lucha, formas de construcción social que están instaladas en nuestra tradición. O sea, eso es muy importante. Incluso hoy, si tú miras los debates del zapatismo en México o de algunas de las comunidades, digamos, que reclaman autonomía, autogobierno, en Colombia, por ejemplo, en Chile, los mapuche, o incluso en el Medio Oriente. O sea, uno podría decir, ¿qué tiene que ver el Medio Oriente con todo esto? Pues es que allí hay toda una propuesta de construir un proyecto emancipatorio, un proyecto de cambio social desde unas raíces que están insertas en las mismas sociedades, ¿no? Y bueno, y cuando decía lo del sujeto revolucionario y el sujeto histórico, es que pasa también por reconocer hoy las transformaciones en el sujeto social y en el sujeto popular, que tampoco es la clase obrera y el movimiento obrero de hoy no es el mismo de hace 100 años, ¿no? El movimiento campesino tampoco, porque el neoliberalismo también ha transformado las relaciones, pero también, digamos, la composición, ¿no? Y han emergido otros que vale la pena apreciar. Digamos que el tema del movimiento femenino y de la diversidad, ¿no? Sexual, identitaria, y hay unos sectores importantes que son claves hoy en el proceso de transformación, ¿no? Si quieres, también pone en el centro el tema ecológico mundial. Entonces, hoy, sin ser ni calco ni copia del Perú de las claves, de las interpretaciones analíticas de la sociedad del 20, pero hay un método allí legado. Y así como tampoco somos calco y copia de las transformaciones y de los procesos que se están dando en Europa ni en Estados Unidos, ¿no? Contra el racismo. Entonces yo creo que es eso, como entender el momento, el lugar, el tipo de contradicciones, el tipo de matriz de acumulación de capitalismo, los procesos de reconfiguración de capital que hacen que hoy nos exija comprender esas dinámicas. A ver, creo que lo más valioso de Mariátegui es esta capacidad para atender a todos los aspectos de la realidad. Y eso es algo que en lo cual yo diría Mariátegui es irreemplazable, es imprescindible. Podemos leer a un sociólogo que nos va a hablar sobre la sociedad. Podemos leer a un economista que nos va a hablar sobre la economía. Podemos leer a un crítico de arte que nos va a hablar sobre el arte. Y quizá cada uno de ellos marginalmente toque algún otro aspecto no tan lejano de su tema principal. En el caso de Mariátegui encontramos a un pensador polimórfico, hologramático, yo diría. El holograma es aquella forma, llamémosle gráfica, en la cual es posible ver en una imagen que aparentemente está en dos planos,
verla en tercera dimensión, ¿no? Desde todos los ángulos. Y eso es lo que encontramos en él. Y, insisto, es algo que existe en Mariátegui desde antes de su encuentro con el marxismo. Entonces, si algo hace Mariátegui, o si algo podríamos entresacar de su encuentro con el marxismo, es que de un lado le da una serie de herramientas y de otro lado Mariátegui convierte al marxismo o desarrolla del marxismo una serie de potencialidades que, si bien más o menos existen en el pensamiento de Marx, no están equilibradamente desarrolladas. Como por ejemplo el interés por lo artístico, por la dimensión ética de la vida social. En cambio, en Mariátegui encontramos todo eso. Yo diría que son títulos más que suficientes para sumergirse en sus escritos. Mariátegui es un autor siempre nuevo, ¿no? Mariátegui es un autor que siempre tiene algo que decirle al presente, ¿no? Mariátegui es un autor que siempre tiene algo que decirle a los historiadores, a los economistas, a los críticos de arte, al trabajador, al campesino, al ciudadano común y corriente, ¿no? A cualquiera de nosotros, ¿no? Mariátegui, digamos, es un autor que tiene una profundidad para observar la realidad, ¿no? Para describir el proceso del país, ¿no? Para describir el proceso mismo de la constitución del país, de la historia del país, ¿no? Y entonces Mariátegui no se lo puede nunca encasillar, ¿no? Mariátegui no es un crítico de arte solamente, Mariátegui no es un político solamente, Mariátegui no es un periodista solamente, Mariátegui no es casi un místico, ¿no? Un escritor religioso. Mariátegui es un escritor profundamente religioso. Mariátegui no es un marxista ortodoxo, es un marxista, ¿no? Pero con una particularidad, ¿no? Que le permite al marxismo recuperar, ¿no? Una dimensión no solamente economicista, sino una dimensión digamos, abierta, amplia, dialogante con todas las esferas de la cultura, ¿no? Es sin duda el pensador más importante, el ensayista más importante de la historia de nuestro país. Mariátegui es sin duda el intelectual más importante de la historia del Perú, ¿no? Bueno, yo creo que hay que leer a Mariátegui, a Marx, ¿no? A Gramsci, pero también hay que leer la filosofía de la época, o sea, y hay que leer los contemporáneos, y hay que leer a Foucault, y hay que leer a Boaventura, y hay que leer a Raúl Sivecki, y hay que leer a Perry Anderson, y se me escapan otros tantos de ahora y de ayer y de antier. ¿Por qué? Porque los tiempos líquidos que corren, diría, los tiempos líquidos han llevado a que el conocimiento esté muy, muy ligado por la experiencia, por lo visual, ¿no? Pero cada vez menos con una rigurosidad frente a la lectura, ¿no? Frente a aproximarse y entender, digamos, los paradigmas de pensamiento que han discutido sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo en el periodo contemporáneo, ¿no? De ascenso del capitalismo, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y si quieres ve también un poco más atrás. Pero yo creo que es fundamental leer a Mariátegui y leer una serie de autores que 100 o 150 años después nos siguen dando claves de cómo interpretar nuestro mundo y de cómo transformarlo, ¿no? O sea, casi que el mundo
no se creó la semana pasada, ¿no? O hace un año o hace 10 años, sino que aquí hay unas continuidades de larga duración. Unos procesos que vivimos hoy pues no son tampoco tan nuevos, sino que tienen sus antecedentes, sus características en el pasado reciente y remoto, y eso hace que sea una necesidad. Si tu propósito es aportar o contribuir en la construcción de un pensamiento crítico social latinoamericano que implica también una praxis, es casi que obligado leer a Mariátegui y a otros autores contemporáneos. No, mira, yo parto de una discusión, de una idea de Mariátegui para responderte esta pregunta. Yo creo que hay que desideologizar el conocimiento, ¿no? Es decir, en tanto tú, porque claro, si tú te aproximas con miedo, ¿no? Con prejuicio, no logras comprender una idea, un planteamiento, una concepción. Sea que te resulte o no, cercano a tus ideas, ¿sí? Puede ser opuesto a tus ideas, pero yo creo que es importante aproximarse, investigar, conocer cualquier fenómeno de la realidad social o física de manera desideologizada, ¿no? Es una tara epistemológica. Si tú te acercas a un planteamiento de Mariátegui, del socialismo, o incluso hoy que está de moda la extrema derecha, ¿no? Del fascismo, si tú te aproximas con un prejuicio, con una respuesta ya dada desde una ideología, pues no va a ser muy provechoso. Entonces resulta muy útil para las nuevas generaciones y como una ventana a descubrir no solo el pasado, sino el presente, leer, documentarse, estudiar lo que otros ya han hecho. Y para eso hay que acercarse de manera desideologizada. Olor a nuevas pisadas, Amauta Carlos Mariátegui. Hondo seso en alta frente, crisol y barba del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, poeta César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades fue José Carlos Mariátegui. Amor madre, amor hermano, amor futuro y añejo, amor total del humano fue nuestro César Vallejo. Lumbre fanal tea llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Cumbre, abismo, cielo, mar, suma de sangre y pellejo, canto de ir, voz de llorar, todo eso y más es Vallejo. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marcó el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida, remozando al hombre viejo, consumió su propia vida mi hermano César Vallejo.